Acá estamos con Marisa mañana. Yo muy contento de estar con vos acá. Por ahí, no sé, es lo que representa estar con alguien que escribe, con alguien o sea, más allá de todo, con lo que representa el proceso, cualquier proceso artístico, pero en particular la escritura. Es como que lo respeto mucho. Y bueno, Marisa, para quienes no la conozcan, es escritora, es filóloga hispánica, por lo que estuve viendo, que eso también me intriga mucho, preguntarte, saber de qué se trata todo eso. Ha publicado varios cuentos en antologías y posteriormente los compiló en en un libro que se llama Como Nosotros, que, que bueno, tuve la suerte, el privilegio de leer un cuento que se llama Noche de Reyes que bueno, ya también vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de otras escritoras y bueno, bienvenida Marisa. Muchas gracias, Martín. Gracias. Bueno, no sé si nos querés contar un poco, una breve introducción sobre cómo ingresaste en todo este mundo. A mí me interesa por ahí preguntarte cómo ingresaste en el arte o en la escritura. No sé si fue algo inicial, algo que de chica vos ya sabías que iba por el lado de la escritura, si hubo otra rama. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad es que empecé a escribir cuando era adolescente por necesidad. Estaba en un colegio de monjas interna e iba a otro colegio de monjas a estudiar. Y entonces me empezaron a gustar los chicos y yo había una monja con la que tenía mucha confianza. Entonces llegó un momento que ella ya no sabía qué decirme y me dijo, escribe, todo lo que te preocupe, escribe. Entonces, bueno, pues yo empecé a escribir historias de amor de estas, pues como las telenovelas, ¿no? Amores de estos apasionados y desaforados. Así fue como empecé a escribir. Y de pronto un día doy un salto temporal con 20 y pico años. Yo seguía escribiendo, pero en plan diarios y cosas así sueltas. Entonces un día me encontré con una amiga, la amiga de un amigo, que salía de un taller de escritura y entonces me mostró un libro que recogía los relatos de las alumnas y los alumnos que formaban parte de su grupo. Y de pronto se me abrió, no sé qué se me abrió, pensar que se podía aprender a escribir, me imaginaba lo de la escritura pues como algo pues con lo que naces, ¿no? Y entonces de pronto la perspectiva del taller de escritura creativa me pareció maravillosa. Entonces le pregunté a esta amiga Maite y nada, me contó cuál era el taller de escritura de Madrid, que lo llevaba por aquel entonces Enrique Páez. Y, y así fue como empecé a escribir ya, pues como una cosita más, pensando en hacer algo, pues algo que tuviera sentido, algo que tuviera una forma, algo que tuviera... Y así fue como empecé a escribir. Luego es verdad que precisamente mientras estaba en el taller de escritura, yo trabajaba en servicios, en hostelería, pero tenía esa inquietud, ¿no? De hacer algo más con mi vida. Entonces me quedé en paro y tuve la suerte de preguntar a la gente a mi alrededor y me decían, pero si a ti lo que te gusta es leer y escribir, pues entonces haz filología hispánica. Y entonces, con 33 años fue cuando me matriculé en la universidad. La tercera carrera que empecé, o sea que yo soy una estudiante horrible, horrible. La tercera ¿Cuáles carrera. cuáles había hecho antes? La primera fue filología inglesa, pero yo en realidad quería periodismo, pero no me dio la nota por unas décimas. Entonces empecé filología inglesa, pero lo dejé porque me gustaba el inglés, pero no me gustaba la carrera. Luego después estuve unos años trabajando y pensé, ¿qué hacer que me guste y que me vaya a dedicar a ello toda mi vida? Y eso me agobiaba muchísimo, decir, ¿qué hacer que me vaya a hacer toda mi vida? Y entonces dije, bueno, pues me gusta el arte, pues voy a hacer bellas artes. Entonces me inscribí en una academia para aprender a dibujar y para poder pasar la prueba de acceso. Y aprobé. Pero ni siquiera aprobé los créditos mínimos para poder continuar, así que lo tuve que dejar. Bueno, por una serie de circunstancias también, amor, desamor, mala vida y tal. Y luego ya muchos años después fue cuando ocurrió esto que te cuento, después de estar en el taller de escritura, bueno, aún estando en el taller de escritura me quedé en paro y ya fue cuando ya por tercera vez, ahí ya sí
pues me matriculé en filología hispánica. Ahí ya, claro, ya tenía una edad, ya estaba centrada, entonces aprobé todas las asignaturas todos los años, curso por año. Además, incluso me dije, ¿qué nota media quiero sacar en cada curso? Ya Y era lo una conseguí. orientación ya más exacta y Sí, todo. sí. Y así fue como, entonces se han ido mezclando la formación en filología hispánica con lo que es la escritura pura y dura, ¿no? Mm. Me quedé pensando por ahí esto que decía al principio de empecé a escribir por necesidad, casi Mm. como comer, como dormir. eh, y por ahí, y algo que justo había leído hace poquito, que es cuando uno no puede moverse, aprende a mirar. Que por ahí tiene que ver como con esto, con lo que me contás de este libro. Yo no sé si Maite es la misma autora del cuento Hermanos. No, es Eh, otro Maite. es otra Maite, coinciden los nombres. Sí. Este, Hombre. mm, y bueno, algo que también pensaba, no sé, yo por ahí tengo una idea tengo una idea por ahí de lo que es filología, pero se me viene algo esotérico, o sea, no sé qué se aprende ahí, digamos, se aprende, supongo, me lo imagino como la relación más íntima con el lenguaje, por ahí, no sé, se me viene lo que es psicología, antropología, pero filología, que por ahí, no sé, contame vos de estudio. Pues mira, dicho así muy resumidamente, es el estudio de la lengua y la literatura españolas. Básicamente es eso, ¿vale? Entonces, hay una rama que tiene más que ver con el lenguaje y con la lingüística, y luego hay otra rama que tiene más que ver con la literatura, ¿no? Con la producción literaria en lengua española, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento, bueno, yo le tenía miedo al latín, ¿vale? Pero luego al final logré aprobar. Y a partir de, yo lo hice, bueno, en la Universidad Autónoma aquí en Madrid, hay varias universidades en una de ellas. Entonces, cuando yo lo hice eran 4 años de carrera y en segundo año descubrí, que yo no lo sabía, ya ves, podía haber mirado el currículum de la carrera y descubrí que a partir del segundo año, vamos, el tercero, veíamos literatura hispanoamericana. Y para mí fue como, me explotó la cabeza, claro, lengua, o sea, toda la literatura producida en lengua española. Sí, para mí hay una gran, yo creo personalmente, hay una gran deuda de la filología. Creo que se deberían incorporar, además de más mujeres, pero bueno, hay las que hay. Fíjate, Guinea Ecuatorial, yo nací en Guinea Ecuatorial. Eh, es el único país africano en el que se habla español como lengua colonial. Y yo llegué aquí a España bueno, me trajeron con 10 meses y claro, el español es la lengua oficial de Guinea Ecuatorial, bueno, junto con el francés también, pero bueno, es la lengua en la que se redactan todos los documentos, los libros de texto. Hay escritores de Guinea Ecuatorial que escriben poesía, literatura, y sin embargo ellos no están, en el currículum académico no están. Entonces, yo considero que, igual que para mí fue una sorpresa vamos, es que me encantó descubrir la literatura hispanoamericana desde el Popol Vuh hasta la literatura de ahora. En cambio, no hay literatura producida por escritores ecuatoguineanos que escriben en español y Guinea ha sido colonia española, ¿sabes? Así que a mí me parece que esa es una gran deuda. Pero vaya, que básicamente filología hispánica es lengua y literatura españolas, desde el origen o desde los primeros escritos y desde el origen de la lengua hasta nuestros días. Mm. Y ahí, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿se podría hacer algo, no sé, proponer algo como para que haya literatura de Guinea Ecuatorial en la propuesta de la carrera o es algo que ya es algo intencionado? No sé cómo lo es. Pues no O sé no si dejarse habría, estar, porque por claro. ahí, no sé. Pues fíjate que te lo he dicho ahora, porque bueno, estoy ya también en un proceso de pues, todo lo que tiene que ver con la identidad, con lo afro y demás, ¿no? Está todo eso ahí como información. Me considero un bebé en ese sentido. Pero fíjate que te lo he dicho ahora y nunca se me ha ocurrido de qué manera se podría hacer. Sí he visto propuestas de, pues por ejemplo, Donato Ndongo, que es un escritor ecuatoguineano, ¿no? Y que se le ha propuesto para el Príncipe de Asturias, ¿no? Desde la comunidad afro. No sé en qué términos, no sé en qué términos legales, en qué términos administrativos y demás, pero sé que se le ha propuesto. Y en cuanto a la universidad, pues fíjate, no lo sé. Pues sería
ahora que me lo preguntas. Sí, Lo pensaba, claro, en el sentido de que por ahí cuando una cultura es un poco hermética, por ahí ni siquiera hay acceso, ni siquiera hay porosidad de otra forma de ver las cosas. Yo por ahí lo pensaba en el sentido de cuando hablaba con Joely, cuando la conocí, sí, por ahí me abrió un mundo también, todo temas feministas, o de la misma cultura, de allá de Colombia o de España, o de cómo fue cuando ella viajó, cuando ella se fue, que por ahí uno ni siquiera lo ha pensado porque no, no tiene como estímulo para imaginarlo, ¿viste? Es como raro eso. Y, y bueno, volviendo por ahí al tema de la filología, eh, en cuanto a tu literatura, no sé, ¿cómo fue? Pienso, por ejemplo, cuándo y cómo fue la primera vez que se te ocurrió escribir un cuento, por ejemplo, en qué formatos por ahí empezaste, más allá de lo que me contabas hoy, no sé si era en formato escritura de frases, de párrafos, de lo que salga, no sé cómo fue eso. pues, cuando empecé a escribir así por primera vez con 15, 14 o por ahí sí que era en plan, pues las cosas que me preocupaban y que me obsesionaban, ¿no? Entonces no tenía conciencia ni idea de darle un formato, simplemente era, pues lo que sale, como salga y ya está. Y luego ya cuando empecé en los talleres de escritura creativa, eh, me atrajo desde el primer momento el relato breve. Me gustaba mucho la forma del relato breve, ¿no? De hecho, bueno, pues algo que he intentado en mi libro de cuentos es esa variedad, ¿no? Variedad de personajes, variedad de voces, variedad de extensiones, variedad de estilos, ¿no? Y que a la vez todos juntos conformen algo, aunque cada uno es independiente y se puede leer sin necesidad de leer los que los acompañan, los que vayan antes o después, pero todos juntos, ¿no? Hacen como algo, ¿no? Hay como una especie de corriente común, de tren común, ¿no? Entonces, la verdad es que mi género favorito a la hora de escribir es el relato breve. Y la primera vez que escribí uno fue precisamente en la carrera. Yo no sé si fue en segundo. Tenía un profesor que era un hueso duro de roer, o sea, un tipo que para sacar una nota con él era muy difícil, pero aprendí mucho con él. Entonces presenté un relato y como yo quería presentar un relato en un concurso y como él era profesor de sintaxis en español, y me encantaba cómo abordaba el tema de la puntuación. De hecho, él, si tú escribías muy bien el contenido, pero no puntuabas bien, ni mantenías los márgenes, ni tal, no te la aprobaba, o sea, era hasta ese punto, ¿no? Y entonces le dejé el cuento para que le echara un vistazo y me dijera qué le parecía y cómo lo había puntuado. Y nada, luego lo presenté y me preguntó, me dice, bueno, ¿qué ha pasado con el cuento? Y le dije, pues nada, que no he ganado, con toda mi pena digo, no he ganado. Pues ese cuento debería haber ganado. Y a partir de ahí, ¿no? Pues como que no sé, se me metió algo ahí de... No fue el primer cuento que escribí, pero sí fue el primero que presenté a un concurso. Y con la voz de este profe, porque este profe era de la carrera, pero luego también con el profesor que tuve en los talleres de escritura creativa, Ángel Zapata, que para mí es un maestro, pues con ellos dos, digamos como que, eh, pues bueno, digamos como que se formó ya la semilla, ¿no? Y desde siempre ha sido, lo que más me ha traído ha sido relato breve. Escribí también una novela durante el curso de escritura, durante uno de los cursos de escritura, pero bueno, aquella novela la guardé en un cajón. Y luego se convirtió en un relato. O sea, es uno de los relatos que forma parte del libro. Está ahí en esa... algo a lo que le doy muchas vueltas de escribir y reescribir, ¿no? Pues al final la novela se convirtió en un relato. Y ahí, por ejemplo, en el proceso, ¿fue un reescribir a partir de las ideas de la novela? ¿Fue un ir tomando fragmentos? ¿O cómo fue ese proceso de transformar? Porque es como reducir un auto enorme a un Sí, auto de sí. juguete, digamos. Sí, Un Ferrari a un coche para regalar a un niño español. claro. Ah, Pues fue muy curioso, ¿eh? Porque la novela yo la escribí a lo largo de un curso académico, 9 meses. Empezamos en octubre y acabé en junio. El profesor nos pidió que entregáramos la novela reducida a una frase
lo que queríamos escribir. Y la novela, el argumento en 5 líneas. Entonces yo me presenté con eso, escribí la novela y entonces, ¿qué pasaba? Que lo que escribía en junio no tenía nada que ver con la manera en la que yo escribía en abril. Y lo que escribía en abril no tenía nada que ver con lo que escribía en junio, porque claro. Entonces, compungida, le pregunté al profe y le dije, bueno, digo, ¿qué hago? Porque fíjate qué diferencia de niveles y de estilos hay a lo largo de los 9 meses. Y me dice, mira, dice, todo lo que has hecho ahora ha sido un ensayo para la novela. Ahora lo que tienes que hacer es tirar lo que has escrito y empezar de nuevo. Y claro, yo fue como, el trabajo de 9 meses lo voy a tirar a la basura. Claro, Y me dijo, no te preocupes, dice, porque lo que va a salir ahora es la destilación. O sea, tu novela tú la tienes en la cabeza. Entonces, lo que va a salir ahora es la destilación. Y nada, en aquel momento pues no abordé ese trabajo, pero luego más adelante sí, y ahí fue donde me di cuenta que lo que realmente estaba escribiendo como cuento era la novela. Y cuando me di cuenta, pues ya se fusionaron un poco pues como el espíritu de lo que había escrito con lo que estaba escribiendo en ese momento. Mm. Pero claro. sí, fue tirar, volver a empezar. Sí, sí. Claro, porque encima es como que uno termina un trabajo. No sé, como que primero requerís como ese vacío, ¿viste? Decir, bueno, ya estoy lista para empezar de nuevo, para retomar otro trabajo, pero en un principio cuando uno dice, escribí todo esto y lo tengo que desechar o en este momento ya, eso ya no, la idea que yo tenía para eso no va a estar, es como que necesita un descanso. Este, así que así fue. Por ahí también pensaba en el tema de los docentes. Es como que siento que fueron siempre importantes. Por ahí la voz de la confianza de este relato es bueno, como te dijo tu profesor. No sé, es como un gran empujón porque sobre todo en escritura, por ahí pienso que hay mucha... es fácil sentirse perdido, sobre todo al principio, por lo mismo de que es un arte, de que no hay una academia propiamente dicha, si bien hay cursos de escritura. Pero por ahí pienso en que ahora vos tomaste el rol docente Mm, y me interesa también de ese lado, del otro lado, qué cosas considerás importantes por ahí eh, para enseñar, no sé si la escritura, pero o cómo lo ves, qué se puede enseñar, qué no, cómo. em, Eso pensaba un poco. mm. Pues bueno, aparte de los conocimientos, que eso es obvio, yo creo que te guste mucho lo que haces. Y yo creo que hay dos cosas, que te guste mucho lo que haces, la capacidad de contagio, ¿no? De contagiar esa pasión. Y saber manejar grupos, ¿eh? También, eso es muy importante, saber Ujú. manejar grupos. Además, bueno, en todo se manejan los egos, pero en el arte mucho, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, hay algo que me gusta que se cree en mis grupos, es primero un espacio seguro, ¿no? En donde pues, la gente pueda hablar tranquilamente de lo que le preocupa y de lo que escribe y de lo demás. Que los comentarios me gusta mucho, o sea, a mí me gusta mucho la disposición de la clase en la medida de lo posible que sea en un círculo, o si no en un cuadrado, ¿no? Que todos nos veamos las caras. No yo frente a varias filas, ¿no? Para que todos nos veamos las caras, ¿no? Un poco socrático, ¿no? Y me gusta mucho también que la gente que forma parte del grupo, que también comente los trabajos, ¿no? De la gente, porque está mi saber, pero las personas también saben, tienen un conocimiento intuitivo o formado o como sea, y entonces todo ese saber grupal del que formamos parte todos me parece muy importante. Entonces, para mí hay dos cosas fundamentales, aparte del saber, desde luego, y es el manejo de los grupos, que parece que no, pero que eso es algo también importante, y que te guste mucho que haces. Y también lo de la formación más o menos continua. Por un lado, para mí para escribir es importante, para escribir y para enseñar, es importante leer. Si no lees, yo a la gente le digo, si no os gusta leer, no me lo digáis. Prefiero pensar que os gusta leer. Y por mi parte como profe, pues también la formación continua, ¿no? Entonces, seguir también yendo yo, ponerme desde el lado de alumna, ¿no? Y recibir cursos, pues también me parece fundamental para crecer y bueno, pues también para desempolvar cosas, ¿no? Y para salir un poco de tu forma, ¿no? De ver. Mm.
Claro. Por ejemplo, ¿crees que se puede enseñar la creatividad o estímulos? O como, porque por ahí es como que digo, se puede enseñar técnicas en escritura, en pintura, pero ¿cómo se fomenta la creatividad? Claro. Mm. Pues yo fíjate, yo veo la creatividad como un músculo que se entrena. Está esa famosa frase de que la inspiración te pille trabajando, cosa que creo, de verdad. También Joan Manuel Serrat, creo que, o Sabina, no sé quién de los dos, tiene una frase que dice hay que seducir a las musas, o sea que hay que, hay que bueno, de nuestra parte también, ¿no? Si ellas no vienen, pues habrá que engañarlas, ¿no? Para que vengan. Y desde luego, para mí es muy importante el trabajo. Entonces, sí es verdad que, a ver, a mí me pasa algo con la inspiración y yo prefiero desmitificarla o incluso ningunearla. Creo que existe y creo que cuando de repente algo te sale del tirón es porque un montón de cosas han hecho clac, 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 clac. Es porque estás leyendo, porque sueñas, porque ves una película, porque, ¿no? Porque estás escribiendo entonces o pintando o lo que sea. Entonces de pronto algo hace clac, clac, clac y te sale del tirón. Pero no es lo habitual. Lo habitual, desde mi punto de vista y por lo que yo he visto, es trabajar. Hay un profesor de una escuela de escritores donde doy talleres que dice que no cree en la hoja en el miedo a la hoja en blanco. Él cree que eso es pereza. Y yo he comprobado que en cierto modo es verdad, porque cuando te pones algo sale. Incluso empiezas diciendo, no se me ocurre nada, voy a hablar de este vaso que tengo delante. Te pones y al final empiezan a salir cosas, o sea que es forzar un poquito, ¿no? Entonces, no creo que la creatividad se enseñe, pero sí creo que los talleres ayudan a que esa creatividad, ¿no? Creo que la creatividad solamente la puede alimentar uno mismo. También creo que, al menos por mi experiencia en el grupo, por ejemplo, imagínate, pongo un ejercicio. Una mujer está sentada en una estación con una cabra al lado sujeta por una cuerda. Bueno, pues querido grupo, ahora tenéis que escribir un relato en donde esta imagen esté. Bueno, pues es asombroso cómo con la misma imagen salen cosas tan distintas. Un relato fantástico, el otro es realista, uno acaba mal, el otro acaba bien, uno es costumbrista, el otro es, ¿no? Entonces, cuando luego la gente comparte lo que ha escrito, de pronto, ¿no? Como que eso también estimula, ¿no? Entonces, Ujú. no sé. Mm, Es como que veía que como denominador común está mucho lo puntual. Porque por ahí uno dice, bueno, miedo a la hoja en blanco, y cuando uno se pone a pensar, por ahí tiene que ver siempre con cosas externas, ¿viste? Es como, como, bueno, pero tengo miedo a no escribir, a que pasen 2 horas y que esto siga así, pero uno no está poniendo la atención en decir, bueno, voy a hablar de esta técnica o de esta imagen, como decía el tema del ejercicio, y es tal cual. No me acuerdo dónde veía que hacían lo mismo por ahí, pero con una moneda. Y, mm, y también se me venía que por ahí, no sé, en el tema de lo fantástico, hace poquito leí un cuento donde el autor proponía la idea de que el mono, de que el hombre, de que el mono, digamos, desciende a hombre. O sea, es como que mm, invirtió la idea evolucionista, bueno, si bien no es el mono propiamente dicho, pero es como que decía, ahí está la genialidad. El autor de ese cuento se llama Lugones, acá argentino, y, y claro, como que yo decía, sí, él ya tiene todas las técnicas, era un poeta espectacular, todo, pero la genialidad que le llegue esa idea, de decir, bueno, de lo que ya está establecido, de una teoría establecida, ¿cómo sería si fuera al revés? Y él decía, mm, no, en realidad los monos hablaban y dejaron de hablar porque porque no querían trabajar, porque lo hubieran obligado a trabajar. Y claro, ahí como que uno se empieza a preguntar, omisión, dice, eh, que una especie elija no expresar cierta capacidad, decía, ellos tenían la aptitud, pero decidieron no ocuparla. Y claro, y después escribe un cuentazo, pero por ahí es como que uno dice, ¿cómo aparece una idea? ¿Viste? Que como ya algo que roza lo metafísico, eh, mm, que no se puede explicar. Em, y por ahí pensaba, por ahí en relación a lo que me decías de los sueños, yo me acuerdo que te había contado cuando leí tu cuento por primera vez,
que fue antes de dormirme y yo toda esa noche soñé que comía canela, que todo lo que comía se transformaba en canela, me acuerdo, porque aparecía en tu cuento y es como que esto también te lo contaba hoy que me parece algo tan distinto, Noche de Reyes, y, y por ahí también es como que me intrigaba mucho pensar cómo fue el proceso, cómo es la idea para un cuento así, porque es como que estoy tan alejado de escribir de esta forma y la disfruté tanto leyéndolo que me sorprendía entenderlo, o por lo menos entenderlo, es como que uno dice las palabras tan nítidas, pero tan inexplicables a su vez, como cómo, cómo fue por ahí eso, o cómo funcionan esos símbolos por ahí. Pues gracias por tus palabras, Martín. No, por favor. Pues, eh, la verdad es que fue un poco loco porque, a mí me gusta mucho anotar los sueños, ¿no? De hecho, cuando no me acuerdo de los sueños pienso: "Eso es que algo está mal en mi cabeza", ¿no? Me parece una facultad, ¿no? El poder acordarte de los sueños y poder anotarlos. Entonces, tuve un sueño que era muy raro, eran unas niñas vestidas de uniforme que iban caminando dentro de una casa y entonces el agua le llegaba a los tobillos y ellas decían: "Sed". Y yo no sabía, cuando me desperté, no sabía si era sed de sed de beber o sed del imperativo ser, ¿no? En cualquier caso, esa imagen se quedó en mi cabeza y ese fue el origen del cuento, ¿eh? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero ese fue el origen del cuento. Yo a partir de ahí empecé a darle vueltas, porque yo la imagen que tenía muy clara del sueño era que ellas caminaban dentro de la casa con agua y que la puerta estaba abierta. Por eso lo que se ha mantenido del sueño es que hay una puerta abierta y que la protagonista está sentada, pues, en el felpudo y demás, ¿no? Y por eso también hay agua que sale por debajo de la puerta y se forma un charquito fuera y tal, ¿no? Y así fue como lo que pasa es que luego de aquello, claro, yo me pasa una cosa y es que, cada vez que yo empiezo un texto, lo guardo con un título y con el número de la versión. Entonces, cada vez Mm, que cambio, guardo una nueva versión y nunca tiro las anteriores, que el otro día me comentaba un alumno que hacía lo mismo, nunca tiro las anteriores porque a veces de las versiones anteriores rescato cosas, ¿no? Y aquello, ya te digo, fue, pues luego entró el elemento de la jarra. Ah, y también hay otra cosa, sí, mira, se juntó el sueño y la otra cosa que se juntó es también así un poco, a veces me da hasta vergüenza contarlo. A ver, cuando nosotros éramos pequeños, mis padres no tenían dinero y entonces pues apenas nos daban regalos de Reyes, ¿no? El Día de los Reyes Magos. Entonces, claro, yo en el colegio de monjas en el que crecí, pues claro, una de las ideas es, bueno, monjas o no monjas, que los reyes regalan a los niños que son buenos, a las niñas y a los niños que son buenos, incluso si no son buenos, regalan cosas. Y bueno, también tengo que decirte que he estado muchos años yendo a psicoanálisis, ¿vale? Entonces, esa es una idea que también trabajé. Entonces, yo llegó un momento que yo dije, pero entonces, o sea, si hemos sido buenos, ¿por qué no hemos tenido regalos? Es completamente injusto. Bueno, pues claro. ya de adulto empecé a escribir, esto es también psicoanálisis, empecé a escribir una carta a los Reyes Magos, por eso se titula Noche de Reyes el relato. Empecé a escribir una carta a los Reyes Magos en donde los insultaba y los ponía, vamos, fatal. O sea, esa carta era un escupitajo directamente, ¿no? Pero aquella carta la fui reescribiendo, reescribiendo, reescribiendo y la junté con el sueño. Entonces, a partir del sueño, a partir de la carta, quise escribir algo así un poco, no sé, un poco como, no sé, algo como bruto, ¿no? Algo que sale de dentro y que no tiene mucho sentido, pero que es como verdad, ¿no? Y luego pasó que, en la editorial Gens, que yo creo que ya no, yo no sé si ya cerraron, para una antología pidieron relatos, yo me enteré, y entonces pues cogí lo que tenía, ese engrudo que tenía de escupir a los reyes y del sueño, y entonces empecé a darle vueltas a una idea y algo que aprendí, en este taller de escritura con Ángel Zapata era la importancia de los símbolos, ¿no? Y la importancia de los objetos, ¿no? Y la importancia de las repeticiones. Entonces ahí fue cuando metí el elemento de la jarra y empecé a repetirlo. Y así fue, para ese libro fue cuando ya le di un poco de forma a Noche de Reyes y luego ya cuando escribí el libro, cuando ya empecé a escribir el libro, le volví a dar otra vuelta a ese relato. Y la forma definitiva de ahora es todas estas vueltas durante años del relato. Sí, sí. Mm. Increíble.
Mm, Por ahí pensaba en esto de que en la primera página es como que se dice, eh, convenimos en que yo le llamo jarra a este hombre y él me llama botella. Pero después aparece como el elemento de la jarra y uno dice, ¿se trata de una jarra? ¿Se trata de una persona? ¿Se trata de cómo? Porque, claro, yo es como que lo leía e involucraba a una niña que a veces se esconde, a veces sale, parece que molesta, a veces la protagonista se enoja, pero a su vez uno piensa, ¿quién, quién está involucrado acá? Y cuando hablaba del, yo como que entré en ese laberinto, valga la redundancia, fue enseguida con el tema del felpudo, porque decía veo el felpudo y como que lo miraba como con asombro, y decía tiene arabescos, es como laberíntico, y uno ya entra como en ese juego del tema de la identidad por ahí, o sea, veía que estaba muy involucrada en este cuento, o que por ahí que se corta el pelo y las uñas, y como que me dio todo una idea ritual también, que es como que uno dice de qué es lo que está pasando, con qué se está peleando la protagonista, por qué la niña o el espejo. Es como, y después como que leí no me acuerdo el nombre de la frase del principio, epígrafe sería, o el, Sí, o un sí, sí. lo voy a buscar por acá, que dice, eh, he sido asignada mujer, pero ese hecho no se aprecia en la imagen parcial del espejo. Texto Ujú, Yonki, Beatriz Preciado. Ya la frase de por mm, sí es muy linda. Y claro, y es como que no había prestado atención por ahí antes a relacionarla con el texto. Por ahí, no sé, es como pensaba también en esto de que, viste que se dice que las interpretaciones, una vez que el texto sale, tienen, ya a ver. pertenecen a los lectores, pero en el fondo es como que uno siempre quiere decir, bueno, pero ¿qué pensó la autora? como, como- pero, como que viste, pero por lo bajo, che, pero ¿fue una alucinación o fue real? Como que yo pensaba lo mismo. Y digo, claro, por ahí, no sé si una de las preguntas que me hacía si es algo por ahí personal o si es algo que lo veías, por ejemplo, en Beatriz Preciado. Ujú, Porque por ahí puede ser una cuestión de inspiración de la situación de ella, de él sería ahora. ujú, O algo que te transmitió a vos, no sé cómo fue ujú. un poco eso. Sí, la verdad es que el libro Texto Yonki, o sea, me encanta. Y esa frase cuando la vi, o sea, es que me cautivó y dije, esta frase la tengo que meter. No sé cómo, pero tiene que estar en el libro. Y dudé mucho, si dejarla o no, porque sabía o temía o pensaba que de alguna manera iba a dirigir un poco la interpretación del relato, ¿no? Pero luego, claro, como el relato también está loco, pues también te da Claro. por un montón de lados, ¿no? Pero sí, desde luego el tema de la identidad está. De hecho, algo que repito en el relato es que la jarra tiene 3 agujeros, ¿no? Ah, Y esos 3 agujeros son, la boca, la vagina y el ano. Esos son los 3 agujeros, a eso es claro. a lo que me refiero, ¿no? Entonces, Fue mi en primera opción. sí. Y claro, luego también está la idea de si es una jarra o si es una botella. Si es una botella, tiene una forma más fálica, pero si es una jarra, tiene una botella más femenina, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por eso también, o sea, era un poco ese el juego de los géneros, ¿no? Y de ahí por eso también la frase del inicio, ¿no? Sí, soy una mujer, o no parezco una mujer, según cómo me mires, ¿no? Y eso también me dio pie para, de alguna manera, la prota se rapa la cabeza, ¿no? Y claro, el quitar, o sea, cuantos más atributos quites, uñas, ropa, pelo, pues más andrógina o más, ¿no? Como sin género, ¿no? Como que queda el cuerpo, ¿no? Y luego sí que es verdad que a esta mujer, eh, cuando este hombre llega a la casa, porque primero ella habla de esos 3 hombres. Luego habla de la jarra, que se enamora de la jarra, que ahí entiendo lo que dices, que qué pasa con la jarra, si es una persona o no es una persona o qué.
Y luego aparece el hombre, ¿no? Tiene como ese proceso, ¿no? De las 3 cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la jarra continúa. Entonces, hay algo ahí de, a partir de que llega el hombre, ¿qué pasa con la concepción de ese objeto de cristal? ¿Es una botella? ¿Es una jarra? Según quien lo mire, ¿no? Y bueno, yo recuerdo una vez, la primera vez que lo llevé a leer a uno de los talleres, una alumna me dijo, una alumna me dijo que se lo había leído a su marido y que su marido le dijo, ¿y este relato lo ha leído el novio de la autora? Y le dijo su mujer, pues sí. Y dice, no, es que parece una violación. Entonces me hizo gracia que, ¿sabes? Porque claro, es verdad que desde que el hombre llega, ella está como rota. Ella dice que la jarra se ha roto y de alguna manera la jarra es un trasunto de ella, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay como un montón de cosas, pero vamos, yo desde luego sí que lo que quería decir, creo, que lo que quería decir, con independencia de lo que cada quien entienda del relato, es eso, ¿no? La irrupción de algo en la vida de esta mujer que hace que las cosas cambien. Eso es, básicamente eso es Ah, lo que quería contar. un poco como ahí se me viene a esa tomada esta irrupción de algo desconocido y como uno Ujú, no tiene categorías, carezco de método, decimos en un momento, carezco de método ujú, para, es como, y eso se ve mucho en la literatura fantástica por ahí, que es esa misma cuestión y el mismo error de no saber de qué se trata o de que lo mismo familiar se vuelve desconocido es como lo peor, ujú. lo más difícil de digerir por ahí y que uno se tiene que enfrentar, porque sobre todo en esta cuestión que tiene que ver con la identidad, no hay forma de evitarlo sin que pase factura, digamos. Es como, Sí. em, Ujú, pero, y también pensaba, bueno, en este final no sé por qué, pero no me lo acuerdo exactamente, pero no sé por qué le sonrío a este hombre, que como me dio la idea por ahí de una reconciliación de, ujú, de la protagonista. Y por ahí, bueno, lo de la niña por ahí se sugiere, pero es como que yo veía, siempre lo imaginé como un triángulo, ¿viste? O como el tema de la ujú, infancia, de ella y de él, de cómo ujú, se relacionan esas cosas. Y, ujú, y bueno, algo que te quería contar que me daba gracia ayer, es que en una parte, yo estaba leyendo y leo esto, decía, cito una parte de tu cuento, que dice, ujú. acerco mi cabeza a su entrepierna y observo sus testículos con atención. La piel arrugada y oscura que los envuelve se mece con el ritmo de la vegetación submarina, con la desidia de un cigarrillo que se consume encendido y abandonado en un cenicero. Y yo estaba como, wow, no puede ser que yo esté sintiendo la belleza físicamente cuando me están hablando de unos testículos. Era como que increíble. Este, no sé, eso me pasó varias veces. Y es como que mucho ese sentimiento, esa sensación de lo extremadamente nítido, está hablando de cosas que ve, de cosas que siente, eh, y, y lo simbólico. Es como que siempre se están solapando esos dos lenguajes y me parece increíble cómo lo hacías, claro. Em, y en relación a esto de la identidad pensaba con el tema de la novela, que vos me decías de que en 9 meses cambió hasta la forma de escribir. eh, Se me venía algo que una anécdota de Stevenson, que era como que el hijo le había pedido que le escriba una novela y él hasta ese momento, no me acuerdo exactamente cómo era, pero hasta ese momento había escrito cuentos, nomás cuentos y ensayos, y decía, uy, ¿cómo hago para mantener justamente, cómo hago para mantener la sintaxis, el estilo, que es lo que llamamos comúnmente estilo, durante un libro entero, que lleva mucho más tiempo? Y eso también tiene que ver con la identidad, porque, o es casi un parámetro físico tangible de cómo uno va cambiando. Eh, no sé, em, cómo, cómo lo experimentás, así como me decías del tema de los sueños, de que son importantes, también lo ves en la forma de escribir, tu forma no sé si en la sintaxis o en lo que vas escribiendo, los temas, también sentís que son como señales que te están hablando de cosas internas de tu identidad o cómo es. Sí, la verdad es que es un camino un poco como de ida y vuelta. Bueno, a mí
de alguna manera, la identidad considero que mi libro de cuentos está atravesado por la identidad, ¿no? Con independencia del estilo, de los temas, de los personajes o de lo que hay algún tipo de identidad que tiene que ver o con la raza, o con el género, o con la edad, o con todo mezclado, ¿no? Entonces es eso, es como un camino de ida y vuelta. No sé si responderá a tu pregunta, pero me pasaba con el libro, pues como el proceso es la primera parte era, pues yo simplemente voy escribiendo cada uno de los relatos, los escribo y listo. Y ya, pues a partir de determinado número de relatos digo, ah, pues puede haber un libro. Y a partir ya de determinado número de relatos digo, vale, pues ya hay un libro. ¿Qué hago? ¿Cuáles quito? ¿Cuáles dejo? ¿Cómo reescribo? Y tal. Entonces, a mí me gusta tener en cuenta como tres parámetros. El qué, el cómo y el desde dónde. Entonces, el cómo me lo da, pues los recursos, la narrativa, el estilo, las claves teóricas, todo esto que se puede aprender de manera académica o de manera como hobby o lo que sea, ¿no? Pero vamos, todo lo que tiene que ver con lo formal, ¿no? El desde dónde me lo dan las tripas, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido, los más brutos, por decirlo así, ¿no? Son Noche de Reyes, que es el que te envié, y otro que se llama Queloide, ¿no? Y tiene que ver eso con las tripas, con mis obsesiones, con lo más inconsciente o con lo más doloroso, con lo más incomprensible, ¿no? Y luego está el qué. El qué tiene que ver desde mi punto de vista con lo ideológico, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tenía el libro de cuentos, yo estaba en un proceso de empezar a acercarme a lo afro, a pesar de que yo soy negra desde que tripa de mi madre, ¿no? Pero pensar en, ¿sabes? Tener esa conciencia afro no ha sido hasta bastante mayor, ¿no? Entonces de pronto dije, ¿estos libros cuánto tienen de ser negra? Y me di cuenta de una cosa, y es que la mayoría de mis relatos, mis personajes no tenían color. No se decía si eran blancos, pero tampoco que fueran negros, ¿no? Entonces, en algunos relatos, de hecho, yo veía que se decía, bueno, en estos relatos a lo mejor no, en otros que había escrito antes, que tenían los ojos negros, los labios gruesos, el pelo rizado. Pero decir eso no es decir nada, porque el pelo rizado y los ojos negros lo puede tener cualquier, ¿no? Cualquier, no sé, un montón de, no sé, un par de razas por lo menos. Y a partir de ahí fue cuando le empecé a dar vueltas a eso, ¿no? Como, sobre todo desde el punto de vista de la identidad negra. Y luego, el título del libro, Como nosotros, para mí tiene que ver con la cara B, ¿no? De la sociedad, ¿no? Pues está o sea, lo hetero y otras formas. Está la raza blanca y otras razas. Está ser hombre y otras formas, ¿no? Mujeres, trans, tal. Está la juventud frente a la edad, ¿no? Está la movilidad frente a la, ¿no? Entonces, bueno, digamos como que como nosotros son todas esas otras maneras, ¿no? Que dice a lo normativo, tú también eres como nosotros, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, es muy sutil porque, a ver, para mí la literatura no debería por lo menos ser un panfleto, ¿no? Pero sí es ideológica, porque incluso no ser ideológico es ya ser ideológico, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de la identidad, a mí es un tema que me toca mucho, es un tema que no lo pongo en primera línea, pero es un tema que de alguna manera está en casi todos, yo creo, yo diría que en todos, pero bueno, en casi todos mis relatos. Entonces, hay veces que descubro cosas en los relatos, que yo creo que era un poco lo que me preguntabas, no sé, hay señales. Hay cosas que yo descubro en los relatos y de pronto digo, ay, voy a desarrollar esto. Y hay veces que no, hay veces que yo lo pienso y lo introduzco en los Claro. relatos. O sea que es un poco de las dos maneras. Igual, claro, es como que digo, igual en el momento de escribir, viste que es como que ahí te encontrás cosas iguales, porque más allá de que uno piense una idea, después de empezar a escribir y en la forma de mostrarlo, por ahí te encontrás con cosas que sí. Y por ahí también me interesaba, en relación a eso, el tema de la erótica. Es como Ujú. una de las preguntas, es un tema
digamos, un tema que también es como que está, que Sí. atraviesa los relatos. Mm, Y también me interesa eso, ese interés por ahí o cómo lo ves, si fue una decisión, si fue decir, bueno, voy a escribir sobre esto, como algo más consciente o como algo, bueno, está ahí, siempre está ahí o me permite expresar ciertas cosas o cómo, ¿no? cómo es. Pues fíjate que, bueno, el tema, a mí el erotismo siempre me ha interesado. Me interesaba ya cuando era adolescente, que mis relatos eran así, ¿no? De amor y erotismo, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de la Escuela de Escritores haber dado forma durante bastantes años, como una especie de guiso lento de años que le he ido dando forma al temario, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la literatura erótica, bueno, para empezar, eh, la literatura erótica ante todo es literatura para mí, si no, no tiene ningún sentido. Escribir en plan la carne per se, pues no. Y cuando estaba escribiendo esta novela, que luego finalmente se convirtió en un relato con los años, yo me planteaba, digo, el profesor nos dijo en junio, pensad qué novela queréis escribir para el año que viene. Y fue cuando nos pidió la frase y el resumen. Y yo, pues lo que me venía era una historia de una mujer que está enamorada de otra mujer y de su profesor. Y yo decía, Marisa, ¿realmente tienes que escribir una novela erótica? ¿Por qué tiene que ser una novela erótica? No puede ser una novela de otra cosa. Aparte que me daba pudor, porque yo decía, el profesor se va a pensar que estoy enamorada de él y la gente se va a pensar que me gustan las mujeres. Y es que no se me iba esa idea de la cabeza hasta que al final me rendí y dije, mira, esto es lo que quiero escribir y voy a ir a por ello. Entonces, bueno, durante un montón de años he dado y sigo dando el taller de narrativa erótica en la Escuela de Escritores. Y un año di un taller mano a mano con otra profe, ella daba psicoanálisis y yo literatura erótica, y juntamos las dos cosas. Entonces, uno de los alumnos, que bueno, un amigo que estaba allí como alumno, me hizo una pregunta, me dijo, ¿pero por qué tiene que haber un género erótico si el erotismo, ¿no?, es transversal a la vida? Pues esa frase la he Claro. hecho mía. Le he dicho, tío, te compro esta frase. O sea, efectivamente, el erotismo es transversal a la vida. Aparte que Eros, el dios Eros, es el dios de la vida. Y Eros es hambre por hacer cosas, es deseo. Entonces puede ser un deseo carnal, pero puede ser también un deseo, pues, no sé, había también algo erótico en esta entrevista, ¿no? Estas ganas, ¿no? De charlar Claro. y de... Entonces, bueno, sí que es verdad que a mí me parece que el erotismo es inherente al ser humano y de alguna manera mi objetivo con el taller de narrativa erótica es no que todo el mundo escriba narrativa erótica, sino que cuando alguien quiera escribir erotismo, ya sea todo o una parte, sepa, tenga herramientas para poder enfrentarse a ello. Y luego yo con mi libro, de alguna manera, quería también mostrar que el erotismo tiene muchas formas, ¿no? El erotismo de Noche de Reyes no tiene nada que ver con el erotismo de Queloide, otro cuento, ni tiene nada que ver con, pues por ejemplo, el microrelato que te envié para una publicación en Pueblo Lector, ¿te acuerdas que era muy Ujú. cortito? Sí, sí. Ahí también erotismo, pero ahí no hay nadie que esté echando un kiki ni nada, ¿no? Nadie que se bese. Entonces, para mí el erotismo tiene como muchos matices, muchos tonos, muchos volúmenes, muchas intensidades y está siempre ahí. Entonces, al principio era algo inconsciente, o sea, algo inconsciente, algo, ¿no? Como que estaba ahí, como que yo no, no lo buscaba, pero ahora sí que es algo que conscientemente trabajo para, bueno, pues para modularlo también, ¿no? A veces de manera más directa y a veces de manera más sutil, pero de alguna manera siempre está ahí. Luego es verdad que, claro, luego hay gente que me dice, oye, Marisa, el cuento de la oveja, yo ahí no veo nada de erotismo. Y digo, no, pues ahí no hay nada de erotismo, ¿no? Pero sí, sí, de alguna manera está siempre ahí, o latente o explícito. Claro, es como algo que vuelve. eh, Porque Mm, también es como que uno dice, no sé, lo primero que me imagino, la literatura en general tiene mucho que ver con la alusión y con la sugestión y no tanto con lo explícito, porque si uno dice las cosas explícito, no se dicen tampoco. Entonces, es como que siempre, es verdad lo que decís, que siempre hay algo erótico o seductor en cualquier texto. eh, mm, y, y no sé, lo pienso en relación, por ahí esta forma también es una forma
de entendernos, decir, sobre qué solemos escribir o los temas, también creo Mm, que sirven en ese sentido. Y por ahí, no sé, una de las cosas que hablábamos hoy era el tema de, bueno, vos me habías compartido dos relatos a su vez de otras autoras. Uno se llama Hermanos, de Maite Blasco, y Mujeres Hambrientas, del libro Mujeres Hambrientas, de Lourdes Pinel, Los extranjeros. ujú. Em, una de las cosas que noté enseguida es la diferencia de, no sé si decir de estilo, pero de tema. Por ahí el de Maite em, fue como el más, no sé, me atrapó enseguida porque era no sé por qué en realidad, pero es como que la historia me gustó, quería saber qué pasa con este personaje que está no sé si en un psicoanalista o en un psiquiatra, creo que en un psiquiatra porque medica, y que empiezan a hablar sobre una situación que pasó hace muchos años, cuando él era chico. em, Empieza contando sobre su mamá. Bueno, el cuento en general tiene que ver con que el hermano lo secuestra cuando él es chico. Este, y cómo él, la forma en que él habla y interpreta ese suceso. No sé, si querés que hablemos un poco Sí, de este cuento en particular. sí. Ujú. Em, por ahí, no sé, ¿cómo lo experimentaste vos? Pues, efectivamente, como has dicho antes, los 3 cuentos son completamente distintos, ¿no? Y para mí son como 3 formas distintas de afrontar lo literario, ¿no? Y desde luego tienen mucho que ver, con lo que has dicho de que la literatura, y el arte tienen que ver con la insinuación cuando no se dice algo directamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, mucho ese trabajo, que es lo que yo trato de enseñar en mis clases, no decir las cosas directamente y sin embargo darlas a entender. A veces de manera más directa y a veces de manera más indirecta, ¿eh? O más simbólica o lo que sea. Entonces, este cuento de Maite, bueno, de su libro de cuentos, a mí, bueno, el libro me encanta, desde el título, que es La mejor familia del mundo, me parece que es el Ajá, título. Sí. excelente. Aquí ya sabes que hay algo ahí que no. Y, y este cuento, estaba indecisa con otro cuento, pero al final elegí este cuento porque me parece un ejemplo magnífico de un relato breve. O sea, para mí un relato breve tiene mucho que ver con contar un momento corto de la vida de un personaje y, sin embargo, mostrar el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, aquí la escena es el momento que él está con el terapeuta hablando. Eso es una Ujú. escena. Mismo tiempo, mismo espacio y misma acción, que es hablar. Entonces, dentro de esa escena, o sea, porque está el tiempo de la narración, que es lo que dura la sesión de terapia, y el tiempo de la historia, que son todos esos años, desde que secuestraron al hermano hasta este momento. O incluso desde que nació el hermano, porque también se cuenta cuando la madre se acariciaba la panza, ¿no? Entonces, ese tiempo de la historia y ese tiempo de la narración me gusta mucho ese baile, ¿no? Cómo lo juega Maite, ¿no? Y luego lo que me encantó también es cómo a medida que va avanzando la historia te vas enterando de cosas, porque primero simplemente sabes que habla del hermano, luego que el hermano de pronto un día desaparece, luego que yo cuando me entero que el protagonista, es que bueno, tampoco sé si hacer spoiler o no para quien no se lo haya leído, pero en determinado momento, cuando el protagonista confiesa que él sabía, o sea, que hay algo que no le ha dicho a su madre, a mí ahí me dio la vuelta a la cabeza. Entonces, me gusta mucho cómo Maite juega con el conflicto del personaje y cómo juega con el final abierto, que queda con esa cosa, algún día le contaré al terapeuta, pero tú sabes que eso va a ser muy difícil. No sabes si se lo va a contar o no se lo va a contar. Claro, Pero queda el final abierto de que él quiere contarlo, pero no sabemos si finalmente va a ocurrir eso o no. Y luego también me gustó mucho, mucho, cómo recrea el espacio con pequeños objetos, como el papel en el que escribe el terapeuta, la carta del terapeuta, la foto, la taza.
¿no? Y luego esa especie de símbolo que es la serpiente, ¿no? Que está en sus tripas, ¿no? Que se mueve según cosas que hable. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y la mosca, ¿no? Yo la serpiente y la mosca que pulula por ahí. Ya ves tú que la mosca en realidad es Sí. como una treta, que no tiene ningún significado. Bueno, no tiene ningún significado. Yo no le veo un significado demasiado profundo, seguro que alguien más se lo ve, pero me gusta mucho esa mosca y me gusta mucho esa serpiente y cómo recrea el espacio. Entonces me Mm, parece un cuento magnífico porque, por eso, ¿no? Porque cuenta un tramito muy corto de la vida del personaje y sin embargo evoca ese pasado tan duro y el futuro que es incierto, pero que a la vez parece que está claro también. claro, sí, sí. Bueno, ahora que nombrás por ahí el tema de la mosca, es como que también me hace pensar en esta cuestión de lo que está ahí, que no, que aparentemente no es dañino, pero que está ahí y que de cierta Mm, forma la presencia, si lo nombra es porque molesta o si la observa es porque molesta y que no se sí. va. También es como que una de las cosas que me hizo pensar a mí es hasta qué punto este personaje es culpable o es inocente y hasta qué punto Mm, el terapeuta sabe o no sabe. Porque sí. si uno se pone, es como que me ponía a pensar, los celos de un hermanito cuando es Sí. chico, cuando uno es chico son totalmente comunes y, y el chico no sabe, o sea, no sabe qué es lo que le pasa y siente celos y ve que le quitan la atención de la mamá y es como que él Mm, dice, yo quería tener a mamá de nuevo o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era. A mi mm, madre la recuerdo más a mi madre que a mi hermano. Es como que decía eso, y claro, yo como que decía, bueno, en el momento cuando era chico y ve que se llevan de la mano perdón por el spoiler, pero es un cuento corto, se lo llevan. sí. Es como que uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto a esa edad uno es capaz de imaginar lo que está pasando? Él simplemente quería eso, pero las consecuencias que puede tener eso a largo plazo, es como que la responsabilidad misma se construye. No sé, eso me hacía explotar la cabeza. Es como, Sí. y la culpa y el silencio, y a su vez como que en un momento me sentí como sugerido a pensar que el terapeuta tenía alguna idea o de que no quería insistir, pero que sabe que él sabía algo. Es como que Ujú, y me lo pregunto, no es que digo sabe, sino que digo sabrá o cómo interpretará o qué anotará, ¿viste? Como, no sé, pero coincido sí. mucho en lo que decís vos de que un relato Pues corto. sí, Sí. pues estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo en lo que transmite el terapeuta. Yo también me lo pregunto si sabe o no sabe. Yo tengo la sensación de que en cierto modo sabe, pero como buen terapeuta es como que tiene que ser el paciente, ¿no? Quien afirme, ¿no? De hecho, Mm, el hecho de que el prota sea capaz de contarlo o no, ayuda, ¿no? A que esa culpa sea más llevadera, ¿no? Pero no se claro. sabe realmente si el Mm, terapeuta sabe o no sabe, no se sabe. Y a mí me parece que la incertidumbre y la ambigüedad son muy productivas a nivel narrativo. O sea, sí. cuando no es claro algo y cuando yo se lo digo a mis alumnas y alumnos, ¿no? La ambigüedad es que algo apunte al menos a 2 interpretaciones, ¿no? Entonces, Ujú, o sea, en una persona, yo no quiero una persona ambigua a mi lado, pero en narrativa la ambigüedad es es muy interesante. Entonces, a mí me parece que Maite lo trabaja muy bien y también eso que has dicho de la culpa, de hasta qué punto es culpable el prota, tiene también que ver con lo ético y con lo moral, ¿no? Entonces es algo que yo he tratado mucho con Lourdes, ¿no? El tema de la amoralidad, ¿no? Cuando está ahí en esa frontera, hay algo también, una potencia, ¿no? En la narración, ¿no? Porque de alguna manera nos interpela, ¿no? Y te posiciona también, ¿no? Entonces, una de las razones por las que también he elegido este cuento es, pues, por esa cosa, ¿no? Que dices, es que a ver, si esto lo hace un adulto, que ve cómo se llevan a un niño, es punible. Pero si es un niño, es lo que dices tú, hasta qué punto él es consciente de lo que está pasando. mm, Pero un poco lo que dices tú, va creciendo
y va reconstruyendo todo eso. Entonces, no sé, a mí un cuento y luego, bueno, desde luego, o sea, lo he cogido porque técnicamente me parece que está muy bien, lo he cogido porque me parece que es una historia potente, pero también lo he cogido porque mi madre me contaba cuando era pequeña que yo tenía celos de mi hermano y que era el pobre que lo trataba fatal, ¿sabes? Entonces, que siempre me hizo mucha gracia el tema de los celos y leí una vez en un libro de una psicoanalista mexicana que decía que para entender por qué los niños, las niñas sienten celos, dice, voy a poner un ejemplo. Dice, imagínate que estás con tu pareja y tu pareja te dice, mira, aquí traigo una persona que tiene la mitad de edad que tú, se va a quedar a vivir con nosotros, la tienes que querer tanto como yo y la vamos a cuidar entre los dos. Y tú dices, pero esta mujer o este hombre, ¿qué hace aquí? Yo no quiero tener eso. Pues algo así es lo que sienten los niños, ¿no? De repente alguien llega y lo tienen que cuidar, lo tienen que querer cuando antes estaban solos, ¿no? Entonces, ese es un tema que también toca Maite, que me parece un tema muy, no sé, muy pulsional, ¿no? Que es muy, ¿no? Mm. Sí, 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 sí. Y si no me equivoco, en una parte decía que en un momento como que la situación la llevó a pedir ayuda, a ir al terapeuta. No me acuerdo, capaz que me estoy equivocando, se me está confundiendo, Sí, sí, pero... lo dice. Ajá. Y, y también pensaba en, claro, lo que vos decís de las imágenes, de las pequeñas cosas como la mosca. A mí se me quedó grabada la imagen de la gorra de béisbol eh, que nombra. Es como que decía, wow, como con un solo elemento. Y yo es como que siento que lo podría ver en la calle. ¿No? Fue muy loco eso. Pero es Sí, difícil. ¿Y son cuántos? 5 páginas? sí, Cuatro, sí. cuatro Ah, páginas y media. ah, Eh, no, sí, es excelente. Y la imagen que también se me venía con la mejor familia del mundo y con este cuento, es que una vez me pasó que vi la portada del libro La broma infinita de Foster Wallace, ay, que me han también tiene hablado de como... no, yo no lo he leído, pero sí me acuerdo que vi la portada y es también como una familia que aparentemente es perfecta, pero yo me acuerdo que es como una imagen que me perturba mucho. Es como que siento que va perfecto para este título. Pero no sé si alguna vez me había pasado de ver una imagen y decir, acá hay algo mal, acá hay algo mal, y casi al punto de poder verla mucho tiempo, ¿viste? Como estoy seguro que fue elegida con mucha intención para ese libro. Pero me daba la misma impresión, es como que me quedó grabada de la misma forma la ironía por ahí de este título con esa imagen. ah, Este, así que bueno. Y después tenemos este otro cuento que se sí, llama Los extranjeros. ujú. También me gustó mucho. O sea, los tres me gustaron mucho en su diferente estilo, como que sentía que me tenía que sentar en distintos momentos del día para leerlos. Y bueno, me gustaría saber cómo lo experimentaste, de los extranjeros. Pues, o sea, cuando yo leo libros de relatos, pues en el índice voy marcando con un punto pequeñito, un punto mediano o un punto gordo, según me guste más o menos, ¿no? Y este, en cuanto lo leí, le puse un punto gordo, o sea, me encantó. A mí, para empezar, me gusta mucho el tema de lo fantástico. Me gusta además mucho cómo Lourdes aborda el tema de lo fantástico. Luego, además, creo que Lourdes no solo juega con lo fantástico, sino a veces va un paso más allá y se va a lo simbólico, ¿no? Que no es lo mismo, aunque lo parecen, dependiendo de cómo se lea determinado texto, ¿no? Lo que me encantó del relato de Lourdes fue, por un lado, la estructura, que me parece perfecta con respecto al planteamiento nudo-desenlace. El de Maite también, ¿eh? O sea, yo para mí una cosa que tiene que tener un cuento. Y mira, el mío no lo tiene tanto, ¿eh? De Noche de Reyes. O para mí una cosa, un elemento fundamental de los relatos es que tengan eso, planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Que se vea o se palpe de alguna manera la estructura. Pero lo que me encantó, o sea, sobre todo lo que me llama la atención de la escritura de Lourdes son las atmósferas que crean. O sea, la atmósfera de este
cuento es una atmósfera opresiva. O sea, así como la atmósfera del cuento de Maite es más una atmósfera emocional, es una atmósfera emocional opresiva, el cuento de Lourdes es más desde una atmósfera física, ¿no? Entonces, la ceniza, el bosque, las voces, todo eso está tan bien marcado que eso me atrapó enseguida. Luego también me gustó mucho que lo titularan Los extranjeros, porque claro, yo automáticamente me sentí interpelada por esa cosa de estos muertos que son capaces de volver y a los que no se reconoce, ¿no? Cuando vuelven, porque no son, pero no son. Y claro, evidentemente, si entonces, ese juego, que lo haya titulado Los extranjeros, me parece un completo acierto. Y luego también me gusta mucho cómo hace ella para darle, o sea, para contar ese desenlace en el que primero el hombre está hablando de los otros, pero luego el hombre se convierte en los otros, ¿no? Y habla de, quiero maleza, quiero ¿no? Entonces, yo de repente cuando llegué a ese último párrafo dije, pero ¿cómo ha hecho esta mujer para darle la vuelta a esto? ¿No? Y luego ese estado como de confusión, ¿no? Que no sabes muy bien qué es lo que está pasando, pero a la vez lo sabes y como que necesitas alguna certeza, pero en realidad está todo puesto, está todo mostrado. Y sin embargo, tienes esa necesidad, ¿no? Como que te la aclaren más, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo Lourdes juega con el elemento fantástico en este relato. Y sobre todo eso, que me había titulado Los extranjeros. Podía haberlo titulado Los otros o podía haber titulado El más allá, pero al decir Los extranjeros, a mí ya le da otro matiz. Y también, bueno, pues por supuesto el dolor desgarrador de la muerte, pero sobre todo eso, a mí me gusta mucho cómo hace para que durante todo el cuento están en este lado y a partir de determinado momento, ¿no? El narrador ya está en el otro lado, ¿no? Entonces, sobre todo eso me ha encantado del relato. O sea que no había pensado en el tema del título, claro, es excelente. Eh, Mm, por ahí pensaba en lo mismo, a mí me gustó mucho que ya la primera oración como arranca, mm, dijeron que se podía volver de la muerte, solo había que tener el sí. sueño. Mm, Esta cuestión de los sueños, de tener el sueño y cómo se va desarrollando, eso, y que a partir de que tienen el sueño empiezan a tener como eso que decías del deseo de maleza, de, mm, no sé, es como que me inquietaba mucho esa cuestión de la voluntad. O sea, es como que sí. decía, pone explícita o pone en evidencia la arbitrariedad de los deseos, porque acá es como algo que no puede manejar, eh, que quiere maleza y va para allá, o sea, no llega a tener como la capacidad de reflexión de replantearse y no hacerlo, por ejemplo, pero a su vez me Ujú, hacía pensar en cómo, no sé, hoy hablábamos de esto del deseo de escribir, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué escribir y no en otra cosa? Porque es como que decir los gustos, los gustos y aversiones, como que son tan arbitrarias, nos pasan o no nos pasan, que acá como que yo ujú, sentía que se ponían en evidencia. Y, ujú, y por ahí a su vez pensaba que en esta construcción de la narración es como que al final, claro, cuando descubro eso, que él se convierte al final, es como que digo, ¿y si eso también es una forma de sugerir y en realidad sí es un extranjero que construyó el relato desde, no sé, como que pensaba, siempre lo mismo, la ambigüedad, que capaz que ujú, era porque ya venía de leer el de Maite, pero acá me pasó lo mismo, es como que decía, y si en realidad es una versión, si me están intentando convencer también desde ese lado, y en realidad sí es otra persona o otra cosa, una manifestación, ujú, porque, no sé, me traía esta cuestión de Hamlet, cuando aparece el fantasma, que también es como que uno nunca termina de saber si es el fantasma del padre o si no es el fantasma, o, ujú, o, o en general, cuando pasa eso, viste, es como que vos decís la aparición, la forma de, la imagen de, y hasta qué punto es o no es, o cómo saberlo, no hay forma. Eh, me pasó mucho eso. Em, y esta cuestión de que acá también empieza con que no sé, la hija, no, otro hijo creo que había muerto al principio.
Sí, Gabriel me parece que se llama. Sí. Ajá, sí, sí, sí. Mm, Que es como esa desesperación de querer volver a verlo, de querer volver a encontrarlo. ¿no? No sé, pero también me pasó eso que decías vos de la atmósfera. Como en la ceniza, en el Conde. No, ni siquiera sé si hay nombrado un castillo, pero yo vi un castillo ahí. Creo que sí, no me acuerdo. Pero Mira, ¿ves? Ahora que dices esto, lo del conde, otra cosa que me gustó mucho, igual que en los libros de, o sea, en los relatos del libro de Maite, el tronco común es la familia. En el libro de Lourdes, además de las mujeres, ¿no? Que el título ya es significativo, hay un montón de elementos que se repiten. Uno de ellos son las atmósferas opresivas, o sea, prácticamente todos, yo diría, que tienen atmósferas opresivas. Algunos ronda el humor negro, algunos ronda lo absurdo, pero la atmósfera opresiva está en todos. Y el conde aparece en más de un cuento. Entonces, ¿sabes? De pronto lees el conde en el, yo qué sé, ponle, ahora mismo no me acuerdo, pero ponle en el segundo cuento. Sigues leyendo otro cuento, sigues leyendo otro, y de pronto en el quinto vuelve a aparecer el conde. Entonces, de alguna manera, ¿sabes? Todos los cuentos también están unidos por esa, ¿no? Y el conde es eso, ¿no? Pues como una figura ominosa, ¿no? Y además, claro, ya el conde de las tierras, aparte que te ubica en otro tipo de sociedad, ¿no? En donde hay, vamos a decir, un cacique, ¿no? Que es el que y sí, ese elemento ahí también, entiendo lo que dices de que hayas visto un castillo, porque es que hay palabras que son tan potentes que dibujan cosas, aunque no estén, sí, ¿sabes? sí, Y sí, Conde sí. efectivamente lleva un Es como, castillo y una casa. O sea, es como, sí, como o sea, llevar una mochila. sí, sí, Es sí, verdad, sí, sí. Y es un poco lo verdad. que decía, el deseo de volver a ver al hijo, ¿no? Que claro, tiene que ver con el dolor de la muerte de un ser querido, ¿no? Y ahí es curioso porque son dos posturas distintas, ¿no? Juana, la mujer, quiere intentar, ¿no? Que volver a ver al hijo. Y el padre dice que no. Y es el padre el que se convierte en este. Entonces, no sé, hay. Ter- Termina quedando ella, sí, que era la que más estaba Sí, sufriéndolo, o que en apariencia es terrible. Porque como lo que decía, está el futuro, está el pasado, y es como que sí. te queda lo incierto. Luego, fíjate, otra lectura que yo hice es que, claro, yo he identificado la idea de los extranjeros y de la muerte, como la muerte, ¿no? O sea, quiero decir, que en realidad, más allá del título, lo que les está pasando a todos es que ha muerto Gabriel, han muerto otros, el padre también muere, pero es que al final todos nos vamos a morir. Entonces, que se titule Los extranjeros significa que al final todos nos vamos a convertir en extranjeros, ¿no? Es una lectura que a mí me gustó hacer, pero por la parte que me toca, ¿sabes? La parte de la identidad del otro, de la alteridad, ¿no? Que al final quería también, me gustó también verlo. Y es un poco eso, un poco lo que decías al principio de que, bueno, una vez que el texto está escrito, pues y ya está publicado, pues ya es de quien lo lee, ¿no? Entonces yo lo hice mío desde ese lado, ¿no? Sí. Mm. Claro. Algo que también, aparte de esto, cuando vos hablabas de la ambigüedad, me quedó mucho, hasta recién dando vuelta algo que decías hoy del tema del sueño, cuando decías sed, o en qué sentido. Es como que esa ambigüedad, claro, como argentino no usamos el verbo, no usamos la D al final, esa terminación, pero a su vez como el que sea posible allá, eh, Mm. me quedó pensando, porque encima los sueños es algo que nunca se puede terminar de determinar qué se quiso decir. Es como que, bueno, como había agua, puede ser alusión a sed, pero tranquilamente puede ser a sed de ser. Es como que Mm. me quedo dando vuelta a eso, ¿ah? Para capaz que te robe la Ajá. idea. Como me gustaría ver un cuento sobre eso, es espectacular. Este, y por ahí, volviendo al tema de la escritura, no sé, como duda se me venía hoy en día, es como, es que digo, no sé, me parece admirable que alguien pueda
escribir un cuento y corregirse. Corregirse y llegar al cuento completo, terminado y enviarlo a algún lado. Es como que me preguntaba eso, ¿vos ahora actualmente trabajás con un editor, con una editora, o es algo que vos ya lo haces vos y ya queda terminado? Em, Ujú. Pues mira, te cuento, si quieres, el proceso del libro, porque yo, por ejemplo, yo me dedico, una de las cosas que hago es hacer informes literarios. Y el informe literario, yo lo entiendo no como lo venden en muchos foros y páginas web de decir, pues, cuál es el público lector o para qué tiene salida, sino yo entiendo el informe literario como hacer una revisión de cómo mejorar el libro, ¿no? ¿Qué le falta? Pues sí, a lo mejor en un cuento falta la estructura, en otro le faltan los personajes, en otro no, entonces hacer un análisis en ese sentido y dar por lo menos una idea de la estrategia que se puede seguir para mejorarlo, ¿no? Entonces, Em, claro, o sea, yo recuerdo una vez en uno de los talleres, una alumna me dijo, es que un escritor no debería corregir su propia obra. Y aquello se me metió así, se me metió súper en la cabeza, porque yo decía, pues creo que va a tener razón, porque claro, tú estás tan metida en tu historia que hay cosas que das por hecho cuando no deberías darlas por hecho. Y te habla de cosas tan pequeñitas como una preposición que hayas puesto de más, como te sabes el texto de memoria, la pasas por alto y no la ves, salvo que la pases por un lector y el lector, como chivato, te diga de, y entonces dices, "Ah, me sobra una y no me había dado cuenta". Desde esas cosas pequeñitas hasta otras como, porque mira, yo cuando ya tenía el libro, o sea, yo primero hice, recopilé todos los textos que tenía. Decidí cuáles podían ser para el libro y cuáles se han quedado fuera. Una vez que decidí cuáles se quedaban para el libro, hice una relectura, una revisión, una corrección, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenía eso, decidí cómo los colocaba, porque yo creo que también la colocación de los relatos es importante. Y una vez que ya más o menos tenía lo que yo creía que era un buen manuscrito, dije, se lo voy a dar a una amiga que se dedica a hacer informes literarios como yo. Porque en ese sentido creo firmemente en la mirada externa que te puede aportar cosas que tú no ves porque, bueno, yo siempre pienso en Flaubert, ¿no? Que él cada vez que escribía sus páginas y ya las tenía, se iba a la tertulia con los amigos y se las leía en alto para que los amigos le dijeran. Y las leía también en alto pues para ver cómo aquello sonaba, ¿no? Entonces, yo le di mi libro a Clara Redondo, que se dedica a hacer informes literarios, y porque yo podía haber hecho mi propio informe literario, pero me parecía que estaba demasiado metida como para tener esa mirada externa, fresca. claro. Y igual que el lector de textos te detecta repeticiones que tú no te has dado cuenta, pues desde cosas tan pequeñitas como esa hasta una de las cosas que me dijo Clara del relato Como nosotros, que es el que da título al libro, me dijo, Marisa, es que te falta el conflicto en el personaje. Y fue como, perdona, me estás diciendo a mí que me falta el conflicto. Puede ser. Entonces, te digo, ¿sabes? Que está muy bien esa mirada externa. De hecho, yo, una de las cuestiones que planteo a mis grupos es que, y esta idea yo ya la tenía, pero le terminó de dar forma a Lourdes, ¿no? Que hablamos mucho de escritura. Una de las cuestiones que yo planteo a mis grupos es cuando ya tengan el manuscrito, cuando ya tengan lo que creen que es la versión definitiva, que la guarden en un cajón y hagan otras cosas. Y pasado un tiempo, vuelvan a ese manuscrito. ¿Por qué? Porque cuando ya ha pasado tiempo, eres capaz de ver con ojos más frescos qué es lo que funciona y lo que no. Entonces, hay una escritora, Linda Seger, que tiene un libro que se llama Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, que a mí me gusta mucho. Entonces, esta mujer dice, y tiene razón, que es que siempre que cojas un texto le vas a cambiar algo. Una coma, un personaje, una frase, un párrafo. Pero ella lo que dice es que lo ideal es
saber qué funciona para dejarlo y saber qué no funciona para corregirlo. Pero no andar así, siempre reescribiendo un poco a lo loco, ¿no? Entonces, para mí el proceso de escritura pasa porque alguien más lea eso que tú has escrito para ver, pues eso, ¿no? Qué es lo que. Entonces, en mi caso, yo lo hice así. Yo, una vez que ya tenía la primera versión, se lo pasé a Clara. Clara me hizo el informe, yo lo corregí en base a ese informe y después se lo pasé a mi editor. Y aún así, una vez que se lo pasé a mi editor, corregí cosas, ¿sabes? O sea que ya finalmente dimos bueno el libro, pues pasó tiempo. Entonces, ahora, hoy día, el proceso en el que me encuentro hoy es pues de ir escribiendo y bueno, pues una vez que ya más o menos creo que tengo el manuscrito bien, sólido, decente, entonces ya iré al siguiente paso, que es el informe literario. Mm. Así es como yo trabajo. Eh, ¿Cómo? Así es como yo trabajo. Mm. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y ya yendo al presente, Mm. ¿estás trabajando en cuentos, en ensayos, novelas? Pues no debería decirlo para que no muera el pez por la boca. Ah, bueno, se puede, se puede. Sí, no, sí, sí, puedo decir porque bueno, ya lo que va a ser será. Y bueno, tengo en la cabeza dos libros, uno de técnicas narrativas y otro de ficción, de relatos. Yo para mí la ficción es, para escribir, a la hora de leer, leo de todo, pero leo novelas, ensayos, tal. Bueno, poesía es mi asignatura pendiente, no leo mucha poesía, pero sí, tengo ahí un par de libros en la cabeza y bueno, estoy ahí poco a poco compaginándolo con el trabajo. Ah, bueno, me sorprende un poco que me digas que no lees poesía porque escribís muy poético. Como, como, sí, no sé, por lo menos considero que la poesía se puede encontrar en cualquier lado. La poesía me refiero, obviamente, está en la vida, en todos lados, pero transformada en literatura se puede encontrar en verso, yo también tranquilamente en cuentos o novelas y hay páginas de poesía y acá un poco lo que leía hoy, la cita sobre los testículos, me pareció muy No. poético. Em, ¿Cómo es? Por ahí también, no sé, coincido en esto de que del relato corto, a mí también me gusta escribir relato corto, pero me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto de eso, o sea, por qué vos ves esa preferencia, digamos, que permite por ahí o que no te permite una novela u otra extensión. Pues lo que para mí la dificultad de la novela está en algo, de alguna manera ya lo has dicho tú antes, mantener el mismo estilo a lo largo de tantas páginas, ¿no? Mantener la tensión, tener los personajes, la atmósfera. Me parece un trabajo bonito, pero no sé, es que el cuento, lo que me gusta del cuento, bueno, yo aparte que, o bien, o sea, mi manera de concebir el cuento es o bien cuentos sueltos, o bien los cuentos que forman parte de un libro tienen un tren común. Entonces, en ese sentido, el cuento me parece más dúctil, me permite jugar con un estilo más poético, ¿no? Pues, por ejemplo, el micro que te envié hace meses me permite jugar con lo puramente realista, me permite jugar con lo simbólico, me permite un monólogo interior, me permite la tercera persona, ¿no? En cambio, en una novela, digamos como que mantienes las. A ver, quita gata. En una novela, en una novela como que tienes que mantener, digamos, como que las cartas del juego que presentas desde el principio, más o menos, las tienes que mantener hasta Ah, el final, ¿no? Pero en un cuento te permite jugar más, ¿no? A mí, no sé, son como micromundos que conforman como un universo. Entonces, no sé, para escribir me parece mucho más, no sé, como que me permite jugar más, me permite crecer, me permite experimentar también, ¿no? No sé, luego además también me parece un formato
Bueno, esto ya pues por aquello de las minorías, ¿no? Esto ya es un poco, a lo mejor un poco snob, ¿no? Pero no sé, la novela parece como que es el gran formato, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere escribir y lo que todo el mundo quiere leer, ¿no? Y el cuento tiene algo para mí tan bonito y tan versátil, no sé, me parece muy, muy atractivo el relato. Y no me parece que sea más fácil que una novela, me parece que es más incisivo, es más, me parece, fíjate, no he escrito poesía, pero casi te diría que escribir un buen cuento es como escribir un buen poema, ¿no? Es como, me parece muy Más cercano. difícil. Mm, mm. Entonces, no sé, me seduce mucho más, la verdad. Me pone mucho más escribir relatos que escribir una novela. Y por retomar un poco lo que has dicho antes, de que muchas gracias por decir que mis textos tienen, ¿no? Partes así poéticas. Es que una cosa que aprendí de este profe decía que lo poético no es solo la poesía, que lo poético se puede encontrar, como bien has dicho tú, en narrativa, en teatro, ¿no? Y claro, pues un poco esa cosa de decir y mostrar, no tanto explicar como sugerir, se acerca más a lo poético, ¿no? Que la explicación. Y luego, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? Decía que se puede, utilizando el lenguaje de todos los días, palabras llanas, periódico, bolsa, bolígrafo, ¿no? Una mosca, ¿no? Una jarra, ¿no? Jugando con eso se puede, ¿no? Se puede jugar con lo poético, ¿no? Y luego, bueno, pues el párrafo que has señalado, ¿no? El de los testículos y las frases que lo rodean, que tiene un poco que ver quizá con el lirismo, ¿no? No sé, el cuento me permite eso, a pesar Claro, de sí, leer sí, sí. poca poesía, que es lo que es mi gran, ya te digo, mi gran, gran, gran asignatura pendiente. Mm. Mm. En relación por ahí al, claro, lo del lenguaje o las palabras llanas, yo me acuerdo que una vez hice un experimento, creo que busqué en 100 años de soledad, lo tenía en la compu, y busqué, por decirte, ¿no? Puse con el control G, viste que te aparece cuántas veces se dice, puse dos o tres Mm, palabras, puse mm, por decirte la Casa Roja ujú, y me aparecía una vez. ujú, Y ahí como que yo decía, wow, o sea, la cantidad de, uno dice por ahí al principio, no sé, esta idea de que uno escribe en barroco al principio para sorprender o para que no descubran que uno es malo o algo así. Lo voy a, Es como, lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. ¿qué? No, me lo ¿Cómo? voy a apuntar, dices. Que me voy a apuntar porque uno escribe barroco para que no descubran que es malo, que me gusta mucho esa idea. Pero me acuerdo que hice eso y es como que una de las conclusiones que llegué es que se puede hacer maravillas con lenguaje de lo más llano. No sé, esto que se dice de que Kafka escribía con un lenguaje sencillo. Es cierto, pero es Kafka. O sea, el tema tiene que ver con lo que dice. Es como que, no sé, yo en realidad no me planteé cuántas veces iba a encontrar una sucesión de dos palabras en 100 años de soledad, pero me sorprendió mucho ver que diga una vez, dos palabras, por decirte dos palabras sencillas, digamos. Entonces, ahí como que uno se pone a pensar en las posibilidades sintácticas, digamos, de que en el mismo orden ya pueden cambiar los significados, de que una misma palabra ubicada en cinco lugares distintos siempre va a significar algo distinto. Y es como que va mucho más por ese lado y al final, y al final por ahí uno depura su lenguaje o no sé cómo funciona bien eso, pero viste que por ahí uno empieza a tener palabras que, o uno empieza, a mí me pasa por ahí que empiezo a creer que ya no hay tantos sinónimos como hace años. En Mm, realidad, la misma connotación, la misma idea que se tiene por ambiente de una palabra no se puede usar o sí. em, Qué sé yo, pero bueno, perdón por, por irme un poco por la rama, pero pensaba en eso, en lo que decías. Y, y bueno, como ya para ir cerrando, sí. también me gustaría saber sobre tus lecturas, o no sé, o sobre Bien. cine, lo que sea, tipo, ¿qué te gusta?
Pues mira, o sea, de lecturas, por un lado, imparto o coordino algunos clubes de lectura, en donde ahí tenemos que hacer una selección. A veces esa selección la hago yo, a veces la hacen otras personas. Y te confieso, Martín, que llevaba bastante tiempo sin leer. Es decir, iba tirando de todo lo leído. O sea, yo aquí en todas las estanterías, contando todos los libros que tengo, tendré como unos 800 libros, ¿vale? Entonces, he tirado de todo eso durante años, ¿vale? Básicamente, perdona, Lili, por favor. Es que mi gata está ya. Y eso, he ido tirando de las rentas, ¿no? De lo leído. Entonces ahora estoy volviendo a leer otra vez. Sobre todo lo que he leído, que a mí o sea, lo que yo leo que a mí me alimenta para mi escritura y también para bueno, en realidad es que me alimenta para todo, pero bueno, narrativa, sobre todo relato y ficción, relato y novela, es lo que más me alimenta para mi escritura. Y también me la paso, siempre estoy con un lápiz subrayando, porque luego cuando elaboro los materiales para clase, me gusta mucho poner, por ejemplo, imagínate, esta clase va sobre el narrador en tercera persona. Pues doy unas claves teóricas, pongo un texto de ejemplo y una propuesta de trabajo. Entonces, en el texto de ejemplo me parece súper importante. Me parece súper importante elegir un texto de calidad y también me parece importante elegir texto de mujeres, por ejemplo, o de gente afro, o de literatura árabe, o no. Entonces, lo que más leo es novela y relato. Eso es lo que más leo. Pero también me gusta mucho leer ensayo. Entonces, normalmente los ensayos que leo son ensayos que tienen que ver con lo literario, sobre todo. Pero bueno, la verdad es que, mira, lo tengo dividido tengo ensayo libertario, ¿eh? Tengo ensayo que tiene que ver con lo narrativo, tengo ensayo que tiene que ver con lo lingüístico, luego tengo, bueno, no es ensayo, es narrativa, bueno, obras escritas por gente afro, tanto narrativa como ficción. Luego aquí tengo un montón de libros de relatos que son para el libro de técnicas narrativas que estoy ahí dándole vueltas. Y luego pues ahí tengo todo relato, poesía, teatro y luego la novela, que bonita gata, plasta. Y luego la novela, los cortes luego aquí, ¿eh? Y luego la novela la tengo puesta en la habitación. Y bueno, según voy necesitando, pues voy tirando de una u otra. Y luego de películas, pues te cuento que mi pareja tiene un hijo de 17 años y entonces cuando le tiene un fin de semana sí, un fin de semana no. Entonces cuando estamos los tres, tenemos ya establecidos los turnos de elección. Es siempre uno después de otro, o sea, nunca nadie se salta un turno. Y si alguien no está cuando tenemos que estar los tres, no cuenta el turno. Y entonces ahí la verdad es que últimamente estoy viendo mucho cine. A mi chico le gusta mucho el cine negro y el cine clásico. A Horacio, bueno, pues es jovencito y entonces, bueno, pues él antes ha tenido una etapa de animación, luego ha tenido una etapa Marvel, ahora ya se está abriendo un poquito más a. Y a mí me gusta mucho, pues, no sé, el cine un poco experimental y tal. Entonces, pues vemos un poquito de todo. Siempre veo en versión original, intentamos en versión original. Y me gusta mucho, mi novio me dice, Jolín, cuando le digo, ay, ya he elegido película, me dice, ¿a qué es LGTBI? Digo, es LGTBI, pero yo, ¿qué? A mis películas que elijo yo tienen que ver con el tema LGTBI o también con protagonistas, actores o directores negros. Sí, variado, variado, de todo un poco en literatura en sí. Todo un poco Así que así. bueno. Bueno, yo creo que con Mm, esto podemos ir, yo tratamos creo que muchos armar. temas, o de todo un poco. Lo disfruté mucho. Espero que te hayas sentido cómoda, por lo Sí, menos dentro de. gracias. Así que bueno, Sí. y esperemos que sigan los éxitos de la escritura, trabajo, todo. Y bueno, te agradezco mucho por esta oportunidad. Mm. Pues Martín, me siento honrada
Me siento abrazada. Muchas gracias por este espacio y por dejarme hablar de lo que más me gusta, que es la lectura y la escritura. Y sí, me he sentido súper cómoda y ha sido un regalo que eso, que me hayas dejado hablar, que me hayas dejado elegir los relatos y ha sido un gusto tenerte como compañero de conversación. Así que muchas gracias por tu buen hacer. Mm, Muchas gracias.